Buenas noches, amigos. Seguimos con nuestra catequesis sobre el sacramento del matrimonio. Hoy vamos a hablar del consentimiento matrimonial, para recordar algo de lo que nos enseña la Iglesia con respecto a este tema, siempre siguiendo el catecismo de la Iglesia Católica. Empecemos rezando. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y serán creadas todas las cosas y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que sintamos rectamente con el mismo Espíritu y gocemos siempre de su divino consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. San Juan Pablo II ruega por nosotros. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bien, toca entonces hablar esta noche del consentimiento matrimonial. Acuérdense que mientras yo voy hablando ustedes pueden participar con sus comentarios o sus preguntas, ahora en esta transmisión en vivo en Facebook o después en Facebook o en YouTube cuando lo publiquemos. Intentaremos responderles si hay preguntas. Si les parece que vale la pena ayudar a difundir un poquito estas pequeñas catequesis, acuérdense también que pueden darle un me gusta, un suscribirse, un compartir. Todo eso ayuda. Muy bien. ¿De qué hablamos cuando hablamos del consentimiento matrimonial? El consentimiento matrimonial no es cuando el esposo le dice a su esposa sí querida, o cuando la mujer en casa le dice sí querido. Consentimiento matrimonial es un sí, no hay dudas, pero estamos hablando de ese sí que los novios se dan en la celebración del sacramento del matrimonio y que es el elemento esencial de esta celebración. En los sacramentos se suele hablar de manera análoga de materia y forma. Esto es una terminología que introduce San Agustín cuando él dice, ¿no? Así como cuando se junta la materia y la forma se dan las cosas. Por ejemplo, en el bautismo se junta el agua, que sería la materia, y las palabras, yo te bautizo, que sería la forma, y se da el sacramento. Y algo parecido pasa en otros sacramentos. Por ejemplo, en la Eucaristía, el pan y el vino son la materia, las palabras que dice el sacerdote, esto es mi cuerpo, este es el cáliz de mi sangre, son la forma. ¿Sí? La forma es lo que algo hace que sea lo que es y no otra cosa. ¿Sí? La forma, dicen los filósofos, es ese acto que nos determina en una especie particular. Bueno, cuando hablamos del sacramento del matrimonio tenemos que hacernos también esta pregunta. ¿Sí? ¿Qué es lo formal? ¿Qué es lo esencial? O dicho de otra manera, ¿qué es lo que hace el matrimonio? Es como si uno pudiera usar una terminología que tampoco es del todo apropiada, ¿no? Pero ¿qué es lo que produce? ¿Cuándo se hace? ¿Cómo se hace el sacramento del matrimonio? Bueno, y eso, lo formal, lo que hace el matrimonio, es justamente el consentimiento. ¿Consentimiento de quiénes? Consentimiento de quiénes, y esto también es muy importante. Parece una verdad de perogrullo, pero el consentimiento de los que se casan. El catecismo lo dice así. ¿Sí? Los protagonistas de la alianza matrimonial son un hombre, un varón y una mujer bautizados, libres para contraer matrimonio y que expresan libremente su consentimiento. Claramente, perdón la redundancia de adverbios, ¿sí? Si no hay libertad, no hay consentimiento. Y si no hay consentimiento, simplemente no hay matrimonio. ¿Sí?
puede faltar esa libertad por distintos motivos, que los menciona la Iglesia acá en el Catecismo, los menciona también en el Código de Derecho Canónico, ¿sí? Por coacción, por algún tipo de presión, de temor, de violencia y otros más. ¿Sí? Si el consentimiento no es plenamente libre, no hay matrimonio. Es tan simple como eso. ¿Este consentimiento en qué consiste? Leo también lo que dice el Catecismo. Es un acto humano. Cuando el Catecismo dice acto humano, y perdón que lo subrayemos, quiere decir actos libres, ¿no? Porque lo que distingue al ser humano de las otras criaturas que hay sobre la tierra, en particular, por ejemplo, de los animales, es su libertad. Entonces, el consentimiento es un acto humano por el cual los esposos se dan y se reciben mutuamente. Y cuando en la celebración del matrimonio, lo recordábamos la vez pasada, se puede hacer de distintas maneras, con distintas palabras, pero lo formal, el acto es este, ¿sí? Que el varón se da a la mujer y la mujer lo recibe, la mujer se da al varón y el varón lo recibe. Y esto de manera libre y también de manera pública. Porque uno podría hacerse esta pregunta, ¿no? Si lo que hace el matrimonio es el consentimiento, ¿por qué no se puede hacer esto en privado? ¿Qué necesidad hay de pasar por la iglesia? ¿Qué necesidad hay de una ceremonia o bien de testigos? ¿Qué necesidad hay? ¿No alcanzaría que privadamente los novios se den y se reciban mutuamente? Bueno, por los motivos que ahora les voy a contar, la Iglesia exige de manera ordinaria, ¿sí?, esto que se llama la forma canónica para la validez del matrimonio. ¿Qué es la forma canónica? Bueno, que se exprese ordinariamente por medio de palabras esta decisión de darse y entregarse mutuamente, ¿sí? Es el famoso sí quiero de la celebración del matrimonio, pero además la forma canónica implica que haya un testigo autorizado por la Iglesia, ¿sí?, para recibir ese consentimiento de los que se hacen esposos por el consentimiento. ¿Sí? Testigo autorizado o testigo cualificado, ¿quién es? Bueno, de manera ordinaria puede ser el diácono, presbítero, el obispo también, obviamente. En algunas circunstancias puede ser un laico también, pero tiene que ser alguien distinto a los que se casan. Y esta también es la función de los famosos, los que solemos llamar los padrinos del casamiento. En la celebración religiosa, ¿sí?, si queremos ser precisos, técnicamente hablando, la función de los padrinos que acompañan a los novios que se casan es la de ser testigos. ¿Testigos de qué cosa? Testigos del consentimiento. Entonces, repasando un poquito, ¿sí?, para que haya matrimonio tiene que haber consentimiento, y ese consentimiento tiene que ser libre y se tiene que expresar públicamente. Ahora, ¿qué significa que se tiene que expresar públicamente? Digámoslo también, por la precisión, ¿sí? No es simplemente ir a una plaza y hacerlo en público. ¿Sí? Acá cuando decimos públicamente lo decimos delante de la iglesia, que es la comunidad de los fieles, y de la manera según la cual la iglesia lo establece. Pero bueno, queda esta pregunta, ¿sí? ¿Por qué este consentimiento tiene que expresarse públicamente? Y bueno, voy a leerles muy rapidito cuáles son los motivos que da la Iglesia para decir esto, ¿no?, que el consentimiento se tiene que manifestar de manera pública. Primero, el matrimonio es un acto litúrgico, y por eso conviene que sea celebrado en la liturgia pública de la Iglesia. Otra vez, la liturgia pública de la Iglesia no es si está en una capilla chiquitita y es privada, o hay poca gente y es privada. La liturgia pública de la Iglesia es en una celebración según las normas de la Iglesia, porque de ella participa
toda la iglesia, más allá de la cantidad de personas que haya en esa celebración. Segundo motivo, el matrimonio introduce en un orden eclesial. ¿Qué significa un orden eclesial? En un estado de vida, valga la redundancia, estable y permanente. Crea deberes y derechos entre los esposos y para con los hijos. Y como consecuencia de esto, otro motivo, ¿sí?, es preciso, porque el matrimonio introduce en un estado de vida dentro de la iglesia, es preciso que haya certeza sobre él. Y de ahí la obligación de tener testigos. Y esto es muy de sentido común. Porque mientras está todo bien, dos personas que se llevan bien, no hay problemas. Pero cuando hay conflictos, y si no hay testigos, ¿qué solemos decir? Es tu palabra contra la mía. Y no hay nadie que, entre comillas, desempate, ¿no? Entonces también es sumamente conveniente, por la importancia que tiene el matrimonio, no solamente para los que se casan, sino también para la iglesia, ¿sí?, que los testigos le den certeza al consentimiento y por ende al matrimonio. Y también otro motivo que es interesante, ¿sí?, que dice acá el catecismo: ¿por qué tiene que ser público el consentimiento? Y porque el carácter público, lo leo, ¿sí?, el carácter público del consentimiento protege el sí una vez dado y ayuda a permanecer fiel a él, ¿no? El hecho de hacerlo público y que se sepa que uno se casa protege ese sí, protege también el consentimiento. Es parecido al tema de los anillos, ¿sí? No son esenciales al sacramento, pero ¿cuál es el sentido? Bueno, dar testimonio de que la persona que lleva un anillo justamente está casada. Y es también una protección, ¿sí?, para evitar tentaciones que pueden dañar ese matrimonio, sobre todo la tentación de la infidelidad. Y esto, porque tenemos una naturaleza herida por el pecado original, también es necesario. Es como el sacerdote, que se viste de una manera determinada y se identifica como tal. Uno podría dar muchos motivos, pero análogamente, ¿sí?, que se sepa que uno es sacerdote protege el sí del sacerdote. Que se sepa que una persona, un hombre, una mujer están casados, protege también, no alcanza, pero ayuda, ¿sí?, protege el sí, el consentimiento de los esposos. Bien, todo esto del consentimiento se relaciona con otro tema, que acá lo toca el catecismo, que es muy delicado y es muy importante y hay que entenderlo bien, y vamos a decir, aunque sea de manera muy breve, dos palabritas, que es el tema de la nulidad matrimonial. Aclaremos que la Iglesia no anula un matrimonio, eso no existe, ya hablaremos de esto, ¿sí? Que el hombre no separe lo que Dios ha unido, dice nuestro Señor Jesucristo. Algunos a veces pueden llegar a entender la nulidad matrimonial como una especie de divorcio católico. No es eso. La nulidad matrimonial es probar, mediante un proceso que se parece a un juicio, por eso lo hace un tribunal eclesiástico, que en realidad ese matrimonio nunca existió. ¿Y por qué nunca existió? Y básicamente porque algo falló en el consentimiento. Y puede haber otras razones, pero lo esencial es eso: falló, no fue plenamente libre, ¿sí?, no fue plenamente informado con el conocimiento de todas las cosas que había que saber. Y volvemos a lo que decíamos antes, ¿sí?, el consentimiento hacia el matrimonio y la libertad hacia el consentimiento. Por eso lo que la Iglesia mira en esos casos es la situación al momento de casarse y si hubo consentimiento o no, o al menos si hay motivos para afirmarlo. Digámoslo así, porque al final el consentimiento es un acto interno que uno lo manifiesta externamente, ¿ok? Pero bueno, a través de señales uno puede llegar a deducir, ¿sí?, qué pasa dentro de una persona. Es todo un tema complicado. Entonces, la Iglesia, en algunos casos, cuando esto se da, lo que dictamina, lo que dice, perdón la palabra, sentencia, es si hubo o no hubo, por algún motivo, sobre todo por algún vicio del consentimiento, así se dice
canónicamente. Si el matrimonio se declara nulo, que no es lo mismo que anular el matrimonio, si el matrimonio se declara nulo, en realidad lo que eso significa es que la persona nunca estuvo casada. Y esa persona está soltera, significa también libre para casarse otra vez. Sin embargo, tiene que cumplir con las obligaciones que hayan surgido de esa unión. Por ejemplo, hacerse cargo de los hijos que hubiera. Y una cosa muy importante también para entender bien esto de la nulidad es que se mira justamente el momento y el acto del consentimiento, porque eso es lo que hace el matrimonio, no lo que eventualmente puede haber ocurrido después. Porque, lo digo así para que se entienda, es muy probable que puede pasar, digámoslo así, puede pasar, ¿sí?, que en un matrimonio válido, en el cual los esposos se entregaron libremente, plenamente, todo bien, digámoslo así, ¿sí?, después de un tiempo surjan las dificultades. ¿Sí? Bueno, esas dificultades posteriores no son señal de la nulidad matrimonial, salvo que sean dificultades que surjan por causas que vengan del momento del consentimiento. Pero lo que quiero decir es esto, y espero no haberme complicado, ¿sí? Las dificultades que pueden surgir después del momento del consentimiento, ¿sí?, no son causa de nulidad matrimonial por sí mismas, digámoslo así para que se entienda. Entonces puede haber gente que esté bien casada en un matrimonio válido, que después haya sido infiel o que haya sufrido otro tipo de dificultades, pero eso no anula el matrimonio. Es un tema muy delicado y por eso la Iglesia lo hace con toda la seriedad del caso, lo encara con toda la seriedad del caso, tan serio como un juicio. Eso es el proceso de nulidad. Y por último, ya terminamos, ¿sí?, teniendo en cuenta todo esto, ¿sí?, lo esencial que es el consentimiento de los novios que se casan para el sacramento del matrimonio. Acá también recuerda el catecismo lo importante que es la preparación previa al matrimonio. Y esto también lo decía el Papa Francisco, es uno de los grandes temas, ¿no?, de la pastoral de la Iglesia en estos momentos. Por supuesto que hay que ayudar a todas las parejas que tienen dificultad, y hay que recibirlos en la Iglesia, y hay que acompañarlos con mucha misericordia. Pero como dice el dicho, más vale prevenir que curar. Nos acordamos, o intentamos, mejor dicho, apagar el incendio cuando a veces ya es demasiado tarde, pero no hemos hecho lo que debíamos hacer para ayudar a los que se casan a casarse bien y sobre todo acompañarlos en sus primeros años de matrimonio, que suelen ser los más lindos por un lado tal vez, pero los más desafiantes también, como todos los comienzos hasta que las cosas van madurando. Por eso es importantísima la preparación al matrimonio, que son las charlas prematrimoniales, cuando las hay. Lamentablemente muchos novios se casan sin charlas prematrimoniales. Cuando uno a veces hace 3 charlas matrimoniales ya parece una barbaridad y algunos se llegan a quejar de la burocracia de la Iglesia. ¿Sí? La preparación del matrimonio es la misma vida en comunidad que nos ayuda a entender un poco lo que es una familia, sobre todo en esta época, dice el Catecismo, donde hay cada vez más gente que no tiene la experiencia de una familia, de un matrimonio cristiano en el cual se ha criado. Y por supuesto que la preparación al matrimonio, por gracia de Dios, y ahí donde se da la mejor, ¿sí?, son los propios padres, ¿sí?, cuando viven cristianamente, con sus virtudes y sus defectos, su propio matrimonio. ¿Y todo esto por qué? Y porque el matrimonio es algo sagrado. Y por eso eso es lo que significa que también que el matrimonio es un sacramento. Muy bien. Entonces, lo esencial del matrimonio es el consentimiento matrimonial, o sea, lo esencial de la realización, ¿no?, de la confección, de la producción del sacramento, es este consentimiento de los que se casan. Por eso lo decimos una vez más,
son los novios los que se casan, no es el sacerdote, el diácono, ni siquiera el obispo, el que los casa. Muy bien, hasta acá llegamos, seguiremos Dios mediante el próximo miércoles. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor esté con ustedes, y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Buenas noches, hasta la próxima, si Dios quiere.